Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Mariale Linares y de nuevo les doy la bienvenida a Latin Material, el podcast de los emprendedores latinos. Hoy vamos a conversar con Yelitza Alviares, mejor conocida como Yeti. Yeti es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, es además coach ontológico y tiene años trabajando acompañando no solamente mujeres, sino hombres en el sector, vamos a decir, individual y además en el sector empresarial a, descubrir cuáles son esas cualidades emprendedoras, cuáles son esos miedos a los que todos nos enfrentamos. Yeti, además de coach, de coach ontológico, es coach de emprendimiento y yo la resumo a ella como coach del alma. Entonces, bueno, sí, sin más retraso, vamos a darle la bienvenida a Yeti. Hola Yeti, ¿cómo estás? Hola Mariale, estoy bien, diría un amigo mío, estoy bien sin exageraciones. Bien, bien, bien. Haciendo lo que me gusta, que es una bendición siempre. ¿Qué me faltó en esa introducción? ¿Te parece que comencemos con eso de ser emprendedora del alma? Bueno, la primera cosa es darte las gracias, porque este era un sueño acariciado hace un rato, que después de que te fuiste de Venezuela, tuviéramos una conversación larga sobre lo que estábamos haciendo y ahora la vamos a tener pendientes de otra gente que también quiere saber qué conversamos. ¿Qué le faltó a tu presentación? Solamente te faltó decir que soy una abuela feliz, que tengo dos nietos preciosos y que coincido con un filósofo que no recuerdo el nombre con exactitud ahorita, que dice que los hijos son el peaje que hay que pagar para llegar a los nietos. Entonces, pues estoy muy contenta con mi último emprendimiento, se llaman Vicente Andrés y Federica Elena. Mira, mi Yeti, vamos a comenzar. Yo quisiera que comencemos esta conversación. Bueno, yo creo que a mí me gustaría agregar un detalle aquí. Yeti ha sido mi coach bueno, este año se cumplen 10 años de Yeti acompañándome cada vez que tengo un tema de eso del alma, pues Yeti es una de las personas a quien busco, ¿no? Para resolver. Yeti tiene muchísimos años acompañando, bueno, tanto mujeres como hombres, y hace un trabajo maravilloso que comienza con revisar un poco todos estos depredadores internos, como Yeti lo llama en su propio emprendimiento, que es el depredador interno que nosotros todos tenemos. Yeti, ¿qué te has encontrado ahora que estás trabajando en este mundo del emprendimiento, que estás acompañando muchas más personas que están emprendiendo? ¿Qué te has encontrado en que es común que todas las personas que emprenden tienen cuando se trata justamente de este depredador? ¿Qué es lo que has visto más comúnmente? Me, me, me haces una pregunta que te agradezco, ¿ah? Porque esta pregunta me va a permitir juntar, creo que por primera vez de manera pública, es una reflexión personal de muchos años, me va a permitir juntar las dos cosas que hago con mayor entusiasmo. Eh, Efectivamente, yo trabajo desde hace mucho tiempo como coach ontológica y ahora en los últimos 7 años como coach de emprendimiento, porque hice una formación de emprendimiento para coach ontológicos, ¿no? Entonces, eso me ha posicionado en el espacio del acompañamiento. En Venezuela en este momento hay varias organizaciones importantes de acompañamiento al emprendimiento femenino y entonces aquí hago la primera incisión. Nuestro programa, el programa con quien yo trabajo, Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela, tiene un sello particular porque es un programa diseñado para mujeres emprendedoras. Entonces, además de poder brindar herramientas relacionadas con el oficio de emprender, como una estructura de costos, invitarlas a identificar su valor diferencial en el mercado, saber cómo se diseña contenidos de redes. Es muy completo, es un programa muy completo que tiene un primer módulo que tiene que ver con reflexión personal de ellas, con ellas, cómo trabajan su tiempo, cómo son sus relaciones familiares, de qué va esto de ser mujer emprendedora. Tienen el módulo relacionado con competencias específicas, como realizar un Canvas, armar un modelo de negocio.
y tienen además otros módulos que están relacionados con otro montón de competencias que en el programa se consideran importantes para emprender. ¿Qué hace, según Yeti Alviares, qué hace distinto nuestro programa? Y a mí se me llena la boca decirlo. Nuestro programa está concebido, además, desde ese acompañamiento constitutivo de lo femenino en las mujeres. Entonces, atendemos sus necesidades como emprendedoras, pero atendemos sus necesidades como mujeres, que la separación es exclusivamente metodológica. Tú no es que hoy a las 3 de la tarde eres mujer y a las 5 eres emprendedora, no. Entonces, bueno, atendemos eso también. Ellas tienen el espacio del coaching para conversar sobre lo que ellas identifican, sus trabas, en términos técnicos, sus quiebres, en términos menos técnicos, sus dificultades, pero también las acompañamos a mirar su éxito y sus logros, porque las mujeres hemos sido entrenadas para que ese diálogo interno sobre el éxito no nos resulte fácil de identificar. Entonces, eso hago como coach de emprendimiento que acompaña mujeres emprendedoras. La otra cosa que hago, que la podemos casar con esta para dar la respuesta de los depredadores, es que yo trabajo hace mucho más tiempo que como coach de emprendimiento con cuentos. Y yo, de mis primeros libros, que amé y que amo profundamente para trabajarlo, porque al final él es muy buen oráculo en el sentido de que lo consulto, pero es también muy buena lectura cuando no tengo nada más que hacer sino leer cosas por gusto, y además está lleno de metáforas hermosas, que es Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Entonces, cada uno de esos cuentos responde a una reflexión importante sobre nuestra naturaleza femenina. Y fíjate que voy a decir femenina de hombres y mujeres, claro. ¿Sí? Porque yo, feminista tirapiedra, hace 1000 años que pasé por ahí. Yo creo que la psique humana está, como bien lo explica Jung, muchísimo mejor que yo, pues yo apenas lo repito. La psique humana está constituida por el principio constitutivo femenino y el principio constitutivo masculino. Reconocemos algunas cosas como patrimonio de lo femenino en hombres y en mujeres, y reconocemos algunas otras características como patrimonio masculino en hombres y mujeres, y todos los nuevos sexos diversos que aparezcan, ¿sí? Que sobre eso habría mucha tela que cortar. Pero en todo caso, en ese espacio de los cuentos está el cuento de la intuición, por ejemplo, que es el cuento de Basalisa. Está el cuento de la mujer esqueleto, que es el cuento de la constitución de la pareja. Está el cuento de la princesa Manca, que es el cuento de cómo hacemos procesos de transformación a partir del dolor. Y está el cuento de Barba Azul, que es el cuento del depredador. ¿Qué es lo que depreda lo femenino? Y lo femenino en este caso, entonces, está asociado a ese principio constitutivo de la psique de hombres y de mujeres. Yo los he trabajado todos los cuentos, pero uno de los cuentos más demandados es Barba Azul, porque en Barba Azul identificamos cuáles son esos depredadores de lo femenino, que no son siempre los mismos, que cambian con el tiempo. A lo mejor a mis 20 años mi depredador... Déjame hacer una pausa aquí, Yeti. Acuérdate que a mí me meten 2 bolívares y arranco. Mira, pero para la gente, para aclarar un poco, ¿qué es el depredador? ¿Qué es un depredador? Un depredador te hace la vida de cuadrito. Un depredador te sabotea. Un depredador vive adentro, y generalmente nos ponemos a mirarlo afuera. Afuera también hay. Pero si tenemos el de adentro identificado, el de afuera no va a pasar. Lo vamos a poder mirar rapidito. A veces la tendencia es imaginarnos que el depredador es un hombre, que los hay, también hay mujeres depredadoras. Pero yo trabajo mucho, bueno, es un hombre bien, es un hombre, entonces habrá que separarse de él, o habrá que ver qué es lo que se va a hacer, o habrá que llamarlo a botón, en fin. Pero trabajamos con un montón de circunstancias, de situaciones, de creencias, de juicios, que tienen que ver con todo lo que ha sido nuestro proceso formativo y de socialización como mujeres, y que cambia de acuerdo a contextos culturales, a épocas históricas. Por eso te digo, mi depredador a los 20 años, voy a hacer un chiste, a lo mejor era esta convicción de que verdad que está muy buena, por ejemplo. Entonces, coño, el gimnasio, no sé qué, en detrimento de otras cosas, o llevado a espacios superlativos. Y mi depredadora a los 40 años, cuando ya era profesional y trabajaba,
era esta cosa de la perfección. Una clase mía tenía que ser perfecta. Después, cuando fui madre, también tuve depredadores, es decir, y ahora a los 70 también tengo los míos y el trabajo es un trabajo siempre hacia adentro, siempre para mirarse con muchísima gentileza, muchísima, mucho, pero mucho amor con nosotras mismas, porque hemos sido entrenadas para darnos látigo, para exigirnos y bueno, para que todo lo que hagamos, bueno, lo he podido hacer mejor, no me quedó tan bien. Tú lo conoces, tú a ese tipo lo conoces. Sí. Todas lo conocemos, todas lo conocemos. El Entonces, ¿qué mío por hago alguna yo? razón, el mío por alguna razón se parece como al tío Cosa, ¿no? Sí, Podríamos como decir entonces, Yeti, que el depredador es esa cosa que todos llevamos internamente que nos limita de alguna manera, claro, el que nos depredador nos frena, que limita y nos frena, los limita, nos frena, nos engaña, nos seduce. Él echa mano de muchísimas cosas y no siempre lo identificamos. Ese es un trabajo hacia adentro y ese trabajo hay que aprender a hacerlo. No venden nada en la farmacia que uno diga, mira, dame una pastillita ahí que para yo saber quién es el depredador. Y es importante porque yo reivindico el trabajo de las mujeres consigo mismas. Bueno, básicamente porque es la única forma de vinculación con el exterior de una manera que yo me genere bienestar es que yo sepa primero qué es lo que a mí me genera bienestar, cómo me gestiono las emociones, si le sé poner nombre a mis emociones o no se las sé poner. Esta cosa que sucede tanto, ay, estoy molesta y resulta que si te dan chance lo ahorcas al otro. Entonces no estás molesta, estás furiosa, la rabia te tiene tomada. O al revés, estás muy feliz y no eres capaz de mirar otra cosa que no sea la felicidad. Entonces, cuando yo caso mi trabajo ontológico con los cuentos y caso mi trabajo con las emprendedoras, me voy encontrando con que en el espacio de la mujer emprendedora hay algunos depredadores que aparecen con frecuencia. De eso es que tú quieres que te hable. sí. A ver, yo te voy a nombrar los tres más recientes porque justo hoy estaba terminando el informe que tengo que entregar de la última promoción que estamos certificando. Pero, por ejemplo, hay un tema de establecimiento de prioridades. Uh-huh. Las emprendedoras venezolanas, yo no me voy a meter en un espacio distinto al que conozco. Las mujeres emprendedoras venezolanas que las hemos tenido desde 24 años hasta 60 y pico de años, en mayor o menor medida yo identifico como un hallazgo importante del programa que su establecimiento de prioridades es complicado. Ellas siempre son las últimas. En su establecimiento de prioridades siempre están primero los demás. El marido, la familia, la mamá, el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Y en ese señalamiento de las prioridades, donde ellas quedan de última, los resultados son problemas con el tiempo, yo necesito un día de 72 horas. Claro, tú necesitas un día de 72 horas porque la forma en que has establecido prioridades, y en esas 72 horas que quede una para mí, a veces queda una para mí, a veces no. Ese es un depredador feroz. El tipo que te está diciendo que bueno, que el tiempo no te va a alcanzar porque es que tú tienes tantos roles que atender. Esta cosa Y que además tu tiempo es de los demás. claro, tu tiempo es de los demás y si tienes hijos, el tiempo es de los hijos. Porque además hay un reforzamiento cultural permanente para eso. Entonces, ¿Y cuál es la solución para salir de ahí, bueno, Yeti? a ver, mira lo que yo miro. Tiene que ver con tu propio contexto cultural. Posiblemente para una venezolana sea distinto que para una peruana y posiblemente distinto que para una finlandesa. No, no, no. Yo creo en la diversidad como forma de vida. Entonces, fíjate, una de las primeras cosas a las que yo invito es al reconocimiento. O sea, un momentico. Estoy convertida en taquilla de atención al público 7x24. Ok, esa es una de mis invitaciones, a reconocerlo. La otra invitación es, bueno, ok, ¿qué fue lo que pasó? Que yo llegué aquí. ¿Qué es lo que de esto me gratifica y no me gratifica? ¿Qué es lo que yo elegí esto? O yo fui llegando ahí porque, bueno, porque hay un patrón cultural que esa tipa, no sé si aquí se puede hablar en inglés,
Esa tipa sí es arrecha, ella hace esto, y sí puede con todo. Y es una tipa 4x4. Ok, hay momentos en la vida en que somos 4x4 y no queda otra opción. Pero yo sé cuándo es eso. Sí. No es que yo después que estoy ahí muriéndome y hospitalizada digo, ay, no, es que estaba metida en muchas cosas. No, yo elijo por estos 3 meses la 4x4 porque tengo que atender a mi mamá que se enfermó, Porque me toca. atender a mi mamá porque se enfermó, es el último trimestre del proyecto de la universidad, la hija mía que acaba de parir, coño, le duelen los puntos, le tengo que echar una mano con el bebé, a mi edad, pues, ¿no? Entonces, yo estoy eligiendo esa manera de relacionarme conmigo. Pero cuando no hay discernimiento, cuando no hay reconocimiento, es muy complicado, porque entonces estás ahí sencillamente. Entonces, un trabajo que uno supondría que es muy difícil, comienza por ahí. Por supuesto, socióloga al fin, yo no puedo separar eso de la importancia de que empiecen a existir sociedades equitativas, donde haya redefinición de roles, donde ser mujer no suponga un guión que está escrito y que además no escribí yo, que escribió otra gente, que está además arraigado históricamente, aunque muchísimas de esas cosas en este momento están siendo diferentes. Y, Y y, y ahí, esas son las sí, cosas total. que hacen parte de mi reflexión. Entonces yo, aterrizando toda esta perorata larga, a mis mujeres, a mis emprendedoras, las emprendedoras que acompaño, las voy orientando y las acompaño a identificar ese es un depredador. Yo soy la última en mi lista de prioridades. Otro depredador importante, yo confundo debería con quiero. Yo debería, bueno, un momentico, deberías qué, ¿cómo que deberías? Pero ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, hay un diálogo que pasa desapercibido, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer personalmente, individualmente? Los deberías seguramente aparecerán después porque esa ha sido nuestra crianza. Pero es muy importante saber qué es lo que quiero. Porque entonces frente al esfuerzo del emprendimiento empiezan a aparecer cosas como yo debería haber hecho más. Yo debería haber hecho esto y esto y esto y esto. Es que esto me quedó mal. Y ese diálogo interno resta fuerza, resta poder creativo, resta poder curativo, resta posibilidades de placer. Y tenemos que aprender a identificar. Y resta foco también, ¿sabes? O sea, yo creo Muchísimo que foco. sí. Sí. Ahora, Yeti, yo sabía que esta conversación iba a ser un poco, íbamos a terminar hablando de mujeres y de hombres, pero tú también has trabajado con hombres, ¿no? Evidentemente Sí, ahorita estás en un programa de mujeres y bueno, y estamos hablando sobre las cosas que te has encontrado acompañando mujeres, pero en la experiencia trabajando con hombres, que los hombres también tienen sus límites, también tienen sus depredadores, ¿qué te has encontrado con los hombres que tú dices, mira, esto es, o con esa energía masculina que todos tenemos? ok, mira, mi debut como contadora de cuentos, porque eso es lo que más me gusta hacer en la vida, y trabajando con cuentos, fíjate, no fue en mi país, no fue en Venezuela, fue en Montevideo, porque con un muy buen amigo que hice allá en la época de la dictadura, que yo anduve un rato por allá, nos reencontramos después de muchos años y yo le conversé lo que estaba haciendo. Y me dijo, en ese momento yo hacía círculos de lectura que pueden durar, cada 15 días uno se ve y pueden durar 3 meses, 4 meses. No hacía talleres. Y Jorge, mi amigo, me dijo, conviérteme eso en un taller de 3 días, porque no te puedo traer para Montevideo 4 meses. En ese momento él estaba trabajando en una cosa donde habían hombres y mujeres. Yo le dije, bueno, ok, lo voy a convertir. Lo convertí, lo adapté y se lo mandé y lo compró. Y me fui para Montevideo. Y habían 5 hombres. Uno era el director general de una de las divisiones del Ministerio de la Defensa del Uruguay. Ok. El otro era, no, pero había uno, en el Uruguay hay un ministerio que tiene que ver con la cosa de lo femenino y lo masculino, no me acuerdo cómo se llama. Una escuela para aprender a ser hombre, un tipo inteligentísimo, brillante, que también fue de mucho apoyo. Y yo estaba muy asustada, porque además la narrativa suele ser en femenino. Nosotras, entonces, bueno, ahí me tuve que cuidar mucho. Sin embargo, el intercambio fue buenísimo. ¿Qué encuentro así, abuelo de pájaro, que fue importante mirar en estos hombres si los miro como emprendedores? También hay miedo.
también hay miedo. Hay miedo como nos pasa a nosotros. Y a nosotros nos pasa mucho que el miedo está muy relacionado con cónchole, yo no voy a poder porque entre la casa, los hijos, el trabajo, el marido, las que están casadas, los que tienen pareja, los que no tienen pareja, coño, yo además soy la presidenta de la junta de condominio, pero además de eso soy la representante de la comunidad en la iglesia tal. Yo me he encontrado con todo eso. En el diálogo interno de ellos hay algo así como, yo tengo que ser el mejor. Yo lo tengo que ser mejor que nadie. A mí esto me tiene que quedar perfecto. Nosotros le echamos pichón a la cosa perfeccionista, pero de una manera distinta. Para ellos también hay miedo, también que esta cosa de tomar el riesgo a veces también resulta complicado. Y tienen además yo no lo voy a llamar dificultad, pero hay para ellos un hándicap cultural en el que, bueno, los hombres son echados para adelante, valientes y no tienen miedo. No lloran, no conectan con sus emociones y se conectan, no las manifiestan. Las lloronas somos nosotras. Y así hay un montón de estereotipos que cuando tú trabajas de manera directa con emprendedores, hombres y mujeres, te vas como encontrando que ese tejido es un tejido muchísimo, pero muchísimo más susceptible de ser permeado y bueno, que encuentras algunas barreras que están relacionadas con esos digamos, creencias limitantes, así los llaman en algunas partes, en otras partes los llaman juicios limitantes, pero que tienen que ver con lo que hemos ido aprendiendo en nuestros procesos de socialización. Y además hay una cosa que a mí me parece súper interesante con los cuentos y este tema de hablar de los cuentos tanto con hombres como con mujeres, y es que nosotros somos una narrativa, o sea, nosotros nos contamos un cuento todo el tiempo, entonces dependiendo de cómo es ese cuento que tú te cuentas, tienes la vida que tienes. Yo creo que, a ver, lo que me está viniendo en este momento que estamos conversando es que siempre puedes cambiar la narrativa, ¿sabes? Y me parece increíble porque todos escuchamos el mismo cuento. Bueno, yo que tuve la oportunidad de escuchar de hacer contigo el taller de Barba Azul, para identificar el depredador interno, a mí lo que me parece increíble es que tú tienes un grupo de personas que están todas escuchando el mismo cuento y la reflexión individual que hace cada quien es completamente diferente. Hay coincidencias, evidentemente, pero la reflexión que hace, porque estás haciendo la reflexión desde la narrativa que tú eres, por decirlo de alguna manera, y desde la experiencia que tú has tenido de vida, emprendiendo y haciendo lo que quieres hacer y de los límites con los que te has encontrado. Fíjate, eso me parece importante porque fíjate de las otras cosas con las que me he encontrado. Me he encontrado con esto del establecimiento de las prioridades. Me he encontrado con esta confusión entre quiero y debo. Me he encontrado con dificultades para adjudicarle un precio o un valor al resultado de su trabajo o su servicio que te llama mucho la atención, porque tú dices, bueno, pero si no fuiste tú la que se tuvo ahí 5 días pegada para que esto terminara de ser, ¿y cómo es que no le puedes poner? Bueno, no le puedes poner porque en alguna parte de tu propio entrenamiento social, familiar, ha habido algo que en estas alturas de la vida, en este momento, te hace difícil valorar tu propio trabajo. En consecuencia, te hace muy difícil premiarte, reconocerte, valorarte. Esa también ha sido uno de los descubrimientos importantes. Otro descubrimiento importante ha sido el de esta, yo no la voy a llamar dificultad, pero ciertamente es un, hay ahí como una traba. En esto es aprender a poner límites de forma asertiva, que no está en lo absoluto separado de la taquilla de atención al público 7x24, ¿no? Pero cuando no sabes decir no, entonces, finalmente, ¿dónde llegas? Llegas a estar haciendo tu trabajo y el trabajo de otro, aceptando mucho más del pedido que podías tener listo y entonces eso es hora que no duermes porque no son horas que le quitas a tu marido, no son horas que le quitas a tus hijos, no son horas que le quitas a tu trabajo si trabajas en la calle, sino son horas que te quitas a ti. Entonces ahí también empiezan a aparecer esos depredadores relacionados con el tiempo, los ladrones de tiempo, los llaman algunas personas, lo que tiene que ver con quedarte de última en la lista, lo que tiene con esta cosa de no saber ponerte límites, ni tú ni a los demás,
eh, que está relacionado con la cosa de la mascarilla. Está lo que tiene que ver también con estas convicciones sobre que el trabajo es una cosa también, ¿no? De 7 por 24 y hay que levantarse a las 5 de la mañana y el que no trabaja desde las 5 de la mañana está perdiendo el tiempo. Eso también es una cosa que nos sobrecoge cuando, bueno, cuando tenemos roles como los 637 que tenemos más o menos que desempeñar a diario y encima de eso, pues estás en esta convicción. Otra que también me he conseguido, me van saltando así como en una cotufera. Otra que también me he conseguido tiene que ver con emprender, es adelantar un hobby. No, es que, bueno, a mí me gusta hacer torta y yo hago torta. Bueno, pero espérate, hiciste un curso, estudiaste, fuiste, viniste, hiciste unas pasantías, pasaste un tiempo en una pastelería aprendiendo la parte que no sabía. Bueno, no se parece mucho a un hobby, se parece mucho más a una pasión por hacer una cosa que me gusta, que además me Claro. genera ingresos. Los hobbies no generan ingresos. La gente no va a jugar golf y le pagan por eso, no sé en los campeonatos, pero yo voy a nadar y a mí nadie, cuando salgo de la piscina, nadie me dice, ay, mire, aquí tiene, porque usted vino a nadar. Entonces, esta cosa de que puede ser un hobby, además está muy relacionado con dificultades para establecer objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y a mirar la escalabilidad del emprendimiento. Entonces, cuando tú puedes tener clara, bueno, ahorita solo puedo hacer piñatas, pero resulta que aquella mujer tiene las manos benditas y hace las piñatas, los muñecos, las tortas, los manteles, forra las sillas, produce el evento completo. Ajá, pero no lo puedo producir ahorita porque ahorita estoy sola. Yo tendría que tener empleados para producir el Claro. evento completo. Entonces, bueno, ¿cómo es que yo me relaciono con mis objetivos a corto plazo, a mediano plazo y en esta proyección de escalabilidad del proyecto? No sé también si son todas las mujeres del mundo, las venezolanas suelen querer todo para ayer por la tarde. Entonces, eso también hace la cosa un poquito complicada. Pero si, déjame ver si en mi cotofera aparece otro. Bueno, el reconocimiento y la expresión de las emociones. Eso es muy importante. Cuando tú estás trabajando en tu pasión, eso es importante, muy importante. Saber que estoy en este momento muy rabiosa porque tengo un proveedor que me ha quedado mal todo el tiempo. Pero como yo me conozco, yo sé que yo en mi rabia insulto y tiro la puerta. Entonces, no le voy a decir nada al proveedor ahorita, me gestiono, ¿verdad? Y después hago mi reclamo como lo tengo que hacer. Entonces, el reconocimiento y la gestión de las emociones es también un depredador, es una competencia que tenemos que desarrollar, porque ahí los depredadores encuentran muchísimo espacio para hacer su trabajo. Nosotros tenemos 7 cohortes certificadas ya, ¿no? Por nuestras manos han pasado más de 130 mujeres que ya están certificadas Wow. como emprendedoras. Mujeres de base, no, nosotros estamos trabajando con la base de la pirámide, hemos trabajado con comunidades religiosas y hemos trabajado con mujeres que pertenecen a la iglesia, hemos trabajado con universos más o menos extendidos. ¿En qué sentido? Hemos trabajado por estados en Venezuela, hemos tenido mujeres de diferentes estados y también hemos trabajado con venezolanas que emigraron y que están en otros países adelantando emprendimientos. Eso también lo hemos hecho. Una de las cosas, Yeti, tú también, discúlpame que te interrumpa aquí, no, pero tienes que ahora que me interrumpirme dice porque si que, no yo no me callo. ahora que me dice que estás que tú has trabajado con la base de la pirámide, tú también has trabajado en el mundo corporativo y también tienes tus hallazgos del mundo corporativo. Si tú tuvieras que comparar o sea, esto de estos límites que encuentras y que te has encontrado en todo este tiempo trabajando con mujeres que son independientemente de si estás en la base de la pirámide o si estás haciendo trabajo corporativo, ¿cuáles tú dirías que son los principales que tenemos que quitarnos encima y decir, mira, suelta eso porque no te sirve Mira, para lo que yo quieres? creo que tenemos que aprender a decir no y aprender a escuchar no. A veces escuchamos el no como descalificación, como desconfianza, como qué estaré haciendo yo mal para que el otro cliente
proveedor, marido, vecino, me diga que no. Entonces es importantísimo que aprendamos a decir no y a escuchar no. Cuando no sabemos decir no, al final del camino estamos haciendo nuestro trabajo y el trabajo de los demás. Estamos por encima de nuestras capacidades. Estamos incluso por encima de nuestros propios requerimientos. ¿No? Yeti, ¿tú crees, a ver, ahora para cerrar esta parte de nuestra conversación y para que pasemos a hablar sobre tejiendo mi cuento, pero, o sea, te escucho y digo, una persona que nos esté escuchando teniendo esta conversación podría decir, ¿qué sentido tiene que yo me revise lo que yo quiero, lo que yo debería, cómo estoy entrenada para emprender? ¿Qué respuesta le darías tú? eh, ¿Cómo se conecta esto con hacer un modelo de negocio y con hacer un plan de negocio que cuando uno habla de emprendimiento, digamos, emprendimiento tiene todo el lado de números, tiene todo el lado del modelo, tiene todo el lado, o sea, todo lo que es el negocio, pero ¿cómo se conectan este revisarse con emprender? Bueno, ciertamente, como bien tú dices, esta cosa del emprendimiento tiene todas estas características y cómo se conecta esto que yo estoy hablando con esto. Bueno, porque lo otro sería que una computadora está emprendiendo y quien está emprendiendo es una mujer. Y la mujer que está emprendiendo tiene una edad y pertenece a una cultura. Ya de alguna manera ha sido formada por una cantidad de creencias y tiene una cantidad de experiencias, de acuerdo a su edad, mayores o menores, eh, que la siguen constituyendo. Tiene expectativas, seguramente le han dicho muchísimas veces que es muy importante ser mamá. Y tiene ahí un tejido de creencias, convicciones, expectativas, deseos, quiero, debo. Bueno, con todo eso ella emprende. Entonces, mira qué importante, no solamente para mi rol de emprendedora, para mi rol como mamá, para mi rol como compañera de alguien, para mi rol como jefe de familia, si no tengo compañero, para mi rol si en vez de compañero tengo compañera. Es decir, todas esas cosas eh, tienen un peso específico si yo con ese tejido voy a emprender. Entonces, ¿por qué me parece importante? Me parece importante por eso. Yo creo que el Tú, autoconocimiento con gentileza es, es fundamental. Yo estoy convencida de tú eso. sabes que esto, el otro día estaba hablando con un emprendedor, no una emprendedora, pero me da risa porque él me decía, yo le estaba dando, él está en Argentina, es un capítulo que todavía no ha salido, pero ellos están produciendo una malta que se llama Más 58 en Argentina. Entonces él me estaba diciendo que cuando al final, cuando termina la conversación, bueno, yo le doy las gracias, le digo que cuando yo supe de ellos me había inspirado muchísimo, ¿no? Y entonces él, cuando me da las gracias también y me dice que le había servido la conversación para mirar lo que había hecho hasta ahora. O sea, es un trabajo que ha hecho en los últimos 2 años, comenzó muy duro durante la pandemia y es este acto de levantar la cabeza y honrar un poco también lo que has hecho y todo lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Y yo creo que los emprendedores, o sea, que uno cuando está en el camino del emprendimiento, bueno, quiere sacar el negocio adelante y te olvidas un poco de ti, te sales un poco de eso, ¿no? Em, bueno, de eso que con lo que vienes bregando, ¿no? No es solamente el número ni sacar la cosa adelante, es todo esto que tú tienes dentro de ti que te ayuda o que te limita. Fíjate, te voy a contar una anécdota y cerramos esta parte como tú dices, porque es que me pareció, tengo montones, me cuesta elegir cuál, pero voy a elegir esta y además me siento que traiciono las que no cuento, pero voy a contar esta porque, bueno, porque me llegó en un momento de abuela preocupada. Eh, Esta es una chiquita maravillosa. Yo les digo chiquita, pero yo soy una señora grande hace mucho rato. Esta es una mujer como de 40 años, más o menos. Ella es veterinario, Chiquita. chiquita, chiquita. Ella es veterinario y además de las bondades que supuso para ella ir a la universidad y ser una veterinaria competente, que hizo un muy buen trabajo durante un buen tiempo en una veterinaria, bueno, llegó el momento de ser mamá, que ese sería otro capítulo sobre el que podríamos hablar también
de esta pregunta que me hiciste del mundo corporativo. En este caso, esta chiquita se retira de su trabajo como veterinaria para dedicarse a su niñita, después tuvo otra. Y en ese momento descubre que ella, bueno, tiene unas manos, yo dibujé hasta segundo grado, de ahí para allá no me dieron para más nada. Y tiene unas manos benditas y hace tocados de novia, buqués, tocados de quinceañera, lazos para recién nacidos, para más grandes, para más chiquitos. Una maravilla, tiene las manos benditas. Y entonces ella, en el trabajo que hacemos juntas, una de las cosas que me dice es, yo me he preguntado tantas veces, qué hace una veterinaria haciendo lazo? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta esta cosa más o menos, como yo voy a decir, distorsionada, aunque la palabra es dura, de que trabajar es trabajar en esto de ser veterinaria, porque para eso fui a la universidad. Y pare usted de contar el carro de juicios que hay ahí frente a una bendición, como agarrar un pedazo de... Yo agarro un pedazo de tela y no me sale ni un lazo. Y ella le sale el lazo y le pone cositas y es una cosa preciosa. Entonces yo le decía, pero a ver, ¿qué tal si trabajas la importancia de valorar un don? Porque tienes un don, todo lo que tú tocas con esas manos se convierte en una cosa lindísima. Y lo que haces como veterinaria, cuando inyectas, cuando reconoces al perro y todo eso, tiene mucho que ver con tus conocimientos. Pero también son tus manos, nena, también son tus manos, porque como veterinaria era un exitazo también. Bueno, ¿sabes qué ha hecho? Ha hecho unos lazos con un tratamiento antipiojos para que las nenas vayan al colegio tranquilas con su lazo y no le caigan los piojos en el colegio. Entonces fue una cosa sensacional porque ella finalmente casó su cosa de investigación de veterinaria con este otro don que bueno, que le dio el más grande, Dios, quien sea que se lo haya dado, y que no importa si lo que agarra es tela o lo que agarra es plastilina o lo que agarra es resina o lo que agarra son palos, porque ella va a producir una cosa preciosa. Entonces, ¿cuánto nos han enseñado a no valorarnos? Eso también es importante. En mi reflexión sobre lo femenino, llevada entonces a espacios de concreción como el emprendimiento femenino o a espacios de reflexión profunda como el trabajo con los cuentos, yo me encuentro con que hay un montón de cosas que, bueno, que pasan porque miremos para adentro. Claro, claro.